Con nosotros el diputado José Luis Porce. El diputado, le agradezco mucho por este tiempo. A ver, nosotros hemos venido escuchando, reclamando, para empezar, por el puesto general que tiene que ser reformulado, porque seguimos con el que hizo el MAS. Y ahora, esta demora. ¿Por qué demoran tanto en este paquete de leyes que supuestamente es el que nos va a conducir por la nueva ruta económica del país? Buenos días, César. Un gusto en el programa. Bueno, llama la atención estas demoras porque ya en la primera vuelta el presidente se reunió con el expresidente Arce Catacora en la Casa del Pueblo. Por lo tanto, en gran medida se sabía cómo estaba la situación económica del país y no era un secreto para nadie. No teníamos reservas, no teníamos producción de gas, teníamos déficit comercial, que eso ha persistido. Pero la población ha asumido un rol muy importante de confianza con las elecciones, con el cambio de gobierno. Y eso le ha permitido al gobierno lanzar el gasolinazo, que le ha dado un confort financiero coyuntural de la caja chica, llamémosle. De la caja grande no, la caja grande es la que se maneja con dólares, con divisas. Y con los bolivianos no se pueden comprar en el exterior combustible, medicamentos, insumos químicos, etcétera, ¿no? Entonces, primero que con este conocimiento se suponía que podían tener por lo menos un borrador de un presupuesto. Que no lo tuvieron, entonces hicieron aprobar en la Cámara de Diputados el presupuesto heredado del MAS. No se pudo en la Cámara de Senadores porque después de que se aprobó, lanzaron el decreto 5503 que era brutalmente contradictorio. Pero también el decreto 5503, en otras palabras, quería hacer a un lado a la Asamblea y dar un cheque en blanco al Banco Central. Entonces, eso no fue posible. Reconocieron, el propio presidente dijo, sí, estamos conscientes de que ese decreto no era el adecuado, ahora sí vamos a hacer otro decreto. Y eso a mí me llama la atención, porque el país no está para juegos, cambiar los decretos. Incluso el decreto 5547 de importación con arancel cero para soya, también está en riesgo, digamos, una posición de que se anule. Entonces no podemos estar con muchos decretazos que después de que la sociedad los asimile y los rechace tengan que anularse. No vamos a marchar así. Y de hecho necesitamos un presupuesto que se comprometieron hasta fines de febrero. El ministro lo hizo un compromiso de palabra en la Cámara de Diputados, no cumplió. Dijeron hasta marzo, estamos a fines de marzo, César, aparentemente ahora va a ser después de las elecciones. Esto se nota que es un cálculo político. Y más aún los proyectos que estamos esperando en la Cámara de Diputados y Senadores para debatirlos, pensando en el país. Ahora nos dicen posiblemente en la primera quincena de abril o después del 15 de abril. Bueno, pasan las elecciones, viene Semana Santa, pasa el Día del Padre y no pasa nada. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir sin un presupuesto del gobierno, sin leyes que se necesitan y con una zozobra de inestabilidad macroeconómica que lo podemos mostrar? Y además el presidente del Banco Central ha anunciado hace un par de días de que nuestras reservas en divisas de libre disponibilidad, que en diciembre habían superado un poquitito más de los 500 millones de dólares, que es mucha plata, pero para el país, para la economía, no es mucho. Chao, chao. En febrero habían bajado a 425 millones de dólares. Y hace un par de días solamente estamos con 140 millones de dólares de libre disponibilidad. Realmente eso es muy preocupante. Y esto de una u otra manera está amarrado a la calificación que nos hace Moody's, que si bien hemos mejorado, no quiere decir que hemos salido de la situación crítica. César, es como un enfermo que de pronto tiene 39 grados de temperatura, le bajó a 37, incluso allá 36, porque no quiere decir que esté sano. Ujú. Colateralmente deben haber otras cosas que hay que estudiar. Y yo le envío una lámina, si se puede mostrar para la población, para que lo ilustremos, sería muy útil. Sí, la vamos a poner ahora. Justamente ahí está, Ahí está. diputado. Bueno, brevemente lo explico. En las calificaciones de Moody's, como la de Fitch Rating también de Sporting, existen distintas calificaciones, excepto en la principal, que es AAA, la triple A, que es lo máximo que se puede tener en el mundo como empresas o como país. Y va bajando, alto grado, hay tres categorías, en grado
medio superior hay 3 categorías, en grado inferior hay 3 categorías, grado de no inversión 3 categorías, altamente especulativa 3, riesgo sustancial hay 3 categorías, CAA1, CAA2, CAA3. Y en la extremadamente especulativa estábamos nosotros en octubre del 2025 en CA. Ahora hemos mejorado nuestra calificación este marzo a CA3. Reitero, no quiere decir que estemos en lo mejor. Tendríamos que seguir mejorando para superar las Cs y llegar a las Bs que en algún momento estuvimos porque teníamos importantes reservas internacionales. Esto más o menos me permite explicar a la población lo que dije anteriormente. Es como el paciente que estaba con 39 grados de temperatura. Hemos bajado a 37, no es lo ideal, hay que seguir trabajando. ¿Y eso qué implica? Medidas estructurales lo más pronto posible. Entre esas también liberar el tipo de cambio. Bolivia ha tenido diríamos después de la elección, una luna de miel, porque el país ha aceptado el gasolinazo, a regañadientes, etcétera, ha aceptado. Era el momento de liberar el tipo de cambio y entregarle el rol al Banco Central a través del bolsillo para que el tipo de cambio en este momento esté flotando, pero no lo hicieron. Entonces, la luna de miel va pasando y se puede convertir en luna de hiel, y eso es peligroso porque el país está esperando respuestas con relación al empleo, a la inversión, al presupuesto, a la austeridad. Se especula muchísimo, pero no sabemos cuál es el norte de nuestro país, y eso lo va a definir un presupuesto acompañado de algunas leyes que permitan atraer inversión extranjera. Solamente voy a poner un ejemplo, César. El presupuesto del heredado del MAS estipula que el barril de petróleo debe costar $26, el barril. ¿Qué inversionista extranjero, qué transnacional va a venir a Bolivia o va a pretender venir, sacar petróleo y que le paguen $26 cuando en este momento el barril de petróleo está por encima de los $100 y se especula que nada raro hasta mediados de abril o fines de abril supere o llegue a los $150? Entonces, no es atractivo. Se tiene que modificar la ley de hidrocarburos y otras leyes más de seguridad jurídica que permitan atraer. Hay posibilidades de explotar gas todavía. Y de hecho, con esto termino, César. En el 2014, para que tengamos idea, Bolivia exportaba más o menos en dólares 6.000 millones por concepto de gas. Este año no vamos a llegar a los 600 millones de dólares, entre 500 y 600. ¿Se puede dar cuenta, César, cómo cae estrepitosamente la situación? Es como si una familia de pronto tenía 6.000 bolivianos de ingresos al mes, vive bien, o relativamente bien, y que ahora tenga que vivir con 500 o 600 bolivianos, es imposible prácticamente, ¿sí? Esa es la realidad del país. Ahora, yo le hago una consulta que tiene que ver más con el tema político que con el tema económico. Este tiempo de espera del presidente Rodrigo Paz tiene que ver con el hecho de buscar alianzas con los ganadores de las subnacionales y no arriesgar sus leyes, porque finalmente las medidas económicas se tienen que tomar, sea Juan Pedro Martín el que gane en la gobernación de aquí o de allá. ¿Por qué esperar a ver quién es el gobernador, el nuevo alcalde de tal ciudad para poner las leyes? Sí, estoy de acuerdo, es el cálculo político, pero hay dos cosas muy puntuales acá. El año pasado, la Asamblea le aprobó préstamos de 550 millones de dólares con la CAF, 100 millones de dólares del JICA y 40 millones de dólares con el BID. Y después promulga el decreto 5503, que en otras palabras pretendía hacer a un lado a la Asamblea Legislativa y darle un cheque en blanco al Banco Central para que se preste ilimitadamente. ¿Qué generó? Es un distanciamiento abismal entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y por otro lado, al interior del Legislativo, hay fracción en el PDC. Entonces, no tienen los 2/3. Ese distanciamiento, César, no lo ha generado la Asamblea. La Asamblea le ha demostrado que se preocupa por el país, por eso hemos aprobado sus préstamos. Y sin embargo, vino un garrotazo después con 5503 que ha creado un abismo entre la Asamblea y el Poder Ejecutivo. ¿Quién es el responsable de esto? Es el Poder Ejecutivo.
Y pese a todo eso, César, han habido torpezas de parte del Poder Ejecutivo de inmiscuirse en la Asamblea Legislativa, como diciendo nosotros somos los que mandamos. Entonces, esas cosas de generar, lo que en el pasado era ese cordón umbilical entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y es parte de la historia, y ha causado molestia, muchísima molestia. Entonces, los asambleístas estamos para trabajar por el país, pero la asamblea es plurinacional, donde existimos asambleístas de diferentes partes del país, que tenemos intereses comunes y generales y particulares. Pero si no hay ese entendimiento con el Poder Ejecutivo, entonces el Poder Ejecutivo lo percibe. Por eso no se animan a enviar las leyes al Congreso. Deberían hacerlas, porque habemos algunos asambleístas que nos interesa el país, más allá de los colores políticos, y deberíamos trabajar en esa línea, pensando en el país. Pero si hay condiciones, si hay presiones y hasta tipo amenazas de parte del Ejecutivo al Legislativo, no funciona eso. Ese es el problema mayúsculo, por eso es que creo que ese cálculo político que están haciendo, creen que en un par de días se va a solucionar. No se va a solucionar porque es otra historia. Las elecciones subnacionales de los municipios y las gobernaciones son otras. ¿Y qué pasaría, César, le pregunto, si, como es que es un hecho que va a haber segunda vuelta en varios departamentos con relación a las gobernaciones? Va a seguir el discurso, esperaremos el resultado de las elecciones, eso va a llevar un mes más adelante. Entonces, se está jugando muchísimo con la necesidad del sentimiento del país en general. Justamente yo le iba a consultar eso. ¿Cuánto puede pesar esta demora? Tomando en cuenta lo que usted también marcaba, el hecho de que hasta medio año, de repente el barril del petróleo va a estar en 150. Hay la posibilidad, porque el decreto que levanta la subvención lo marca así, suba otra vez el precio del combustible. Esto va a generar otro problema más. ¿Y la economía cómo va a quedar? ¿Cuánto pesa esta demora que tiene el Ejecutivo en de una vez poner estas leyes sobre la mesa para que avancemos? Muchísimo, César, muchísimo. Sí, se había dado un paso muy importante con eliminar la subvención. Era el momento de dejar, además, que el tipo de cambio flote a través de la labor que cumple el Banco Central de Bolivia. De persistir esto, ya el decreto 5516 establece que se van a revisar los precios de los hidrocarburos, de los combustibles en junio. Quiere decir que eso puede ser otro gasolinazo. La población no creo que ya lo soporte. Ya de hecho estamos soportando en el país en general un incremento en el precio del transporte, y eso trae inflación porque el costo del transporte condiciona el precio de los productos que vienen del área rural o del exterior hacia los centros de consumo. Si a eso le adicionamos el daño que se ha hecho y que todavía no se ha solucionado por la gasolina en los vehículos, en los mototaxis, entonces hay mucha molestia en la población. O sea, yo creo y lo sostengo y lo digo con mucha humildad, mucho respeto a los ministros, al Poder Ejecutivo, que se despojen un poquitito de sus corbatas, de su entorno, de su cuerpo de seguridad, etcétera, etcétera. Se ponen una gorrita, unas gafitas y dan una vueltita por los mercados de todo el país. Van a ver que ese es el termómetro de la economía. O que suban un micro, o que suban un trufi, donde el ciudadano común y corriente reclama sus 20 centavitos, 30 centavitos, y se van a dar cuenta de cómo está la situación del país. Y pueden escuchar además los comentarios que hacen de asambleístas, de diputados, de senadores, de ministros, de cualesquiera de las autoridades. Eso es preocupante, y esa es la mejor manera de entender la economía, estar al lado del pueblo, caminando, comprando con ellos papa, buscando cuál es el producto más barato en las ferias, etcétera. En ese sentido, este anuncio del ministro Espinosa de la mejora de la calificación de Moody's, ¿simplemente es eso? ¿Simplemente es tratar de mostrar una realidad que no estamos viviendo, diputado? Es una noticia buena de parte de Moles. La comparto parcialmente con el ministro de Economía, no totalmente. Como acabo de mostrar en ese gráfico, hemos pasado de la calificación de SEA, de extremadamente especulativa, a SEA3, que es riesgo sustancial. La palabra riesgo, ¿qué significa, César? Que no tenemos seguridad para dar un paso adelante, ¿sí?
es un riesgo, o sea, y ese riesgo todavía el país lo persiste. Tenemos que pasar de CAA3 a CAA2, a CAA1 y luego subir a la clasificación de B, que sería por lo menos la idea, pero igual seguimos relativamente lejos. No estamos en una situación holgada. Ahora, que se compare con Argentina, que se compare con Ecuador, está bien para la parte académica, pero el bolsillo del ciudadano no va a vivir con la comparación de lo que esté sucediendo en el Ecuador o en cualquier otro país. Lo que sucede allá es otra realidad o sucede en otro país. Nuestro país necesita fuentes de trabajo, necesita seguridad, necesita confianza, hasta para salir a la calle, que no la tenemos. Estos últimos días, unos hechos vandálicos que están suscitando en el país, que da miedo, César. No sé si usted percibe, está en Santa Cruz, está en Tarija, en La Paz, en el Alto, por Dios, o sea, ¿en qué país estamos viviendo? Un país donde el terrorismo o los atentados van a ser el pan de cada día y la policía, que debería ser la que nos dé confianza y seguridad, no está actuando como debe ser. Tenemos el caso concreto del allanamiento a la vivienda donde estaba el, el prófugo o lo que lo llevaron a Estados Unidos, Marcel. ¿Y qué ha demostrado eso? Que en el gobierno pasado y parte de esto, ese señor ha estado protegido. No hay otra explicación. Y me sorprendió muchísimo ayer escuchar al ministro del Interior diciendo que se especulaba o se sabía o se sabe que en esa vivienda existía una señorita y que él no sabía eso. Entonces, si el ministro del Interior no sabe, que es la cabeza del Ministerio de Gobierno, ¿qué está pasando por debajo de sus narices? Muchas cosas que él no sabe, por Dios, o sea, realmente eso es muy preocupante. Y bueno, volviendo un poco a la economía, necesitamos muchísimo más trabajar en la área económica. Ese pequeño mejoralito que nos dieron los de Moody's o Fitch Rating no es la solución, no es la solución, César. Tenemos que ser más conscientes, tenemos que ser honestos. No soy un crítico negativo, no soy una persona que está confabulando con el gobierno, pero me preocupa mi país, porque tengo familia, hijos, nietos, parientes, amigos, que están esperando que el país salga adelante para que vivamos un poco mejor. Y eso no solamente con mis amistades, sino en el país entero, en el norte, en el sur, en el oeste, en Pando, en Beni, en Uyuni, en todos los lugares del país, César. Diputado, yo le agradezco muchísimo por este tiempo. Pues nada, es un placer estar y es una obligación moral, además. Estoy para salir en cualquier momento, César. Que tengamos un buen fin de semana y hasta cualquier momento. Un abrazo. Hasta